Muy buenas tardes. Bienvenido a su programa La Opinión de la UNE, donde cada semana le tratamos un tema de interés para todos ustedes. La Opinión de la UNE es un programa de la Unión Nacional de Empresarios, conducido por el ingeniero Héctor Cuevas y quien les habla, doctor Wilfredo Ubrí. Buenas tardes, ingeniero, ¿cómo está usted? Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, amables televidentes. El presidente Danilo Medina, licenciado Danilo Medina Sánchez, ya cumplió sus 2 años, sus 2 primeros años en el poder. Ha sido bastante exitoso, pero aún le quedan 2 años por delante. Dentro de su programa de gobierno estaba formular, diseñar y acordar 3 pactos importantes con la sociedad, con los grupos económicos y sociales. Estamos hablando del Pacto por la Educación, el Pacto Fiscal y el Pacto Eléctrico. En el caso del Pacto con la Educación, sobre la educación, era más sencillo porque ya el gobierno había decidido hacer uso del 4% del Producto Interno Bruto para el sector educativo, cumpliendo lo que establece la ley. De manera que todo el mundo estaba de acuerdo con que el gobierno cumpliese la ley y asignara el 4% del Producto Interno Bruto a educación. Entonces lo que se hizo con el Pacto por la Educación fue discutir qué se iba a hacer con ese 4%, pero no había un problema de recursos. Eso ha permitido que el gobierno desarrolle un amplio programa de construcciones escolares, que haya ampliado la tanda extendida, que ya hay una serie de escuelas que funcionan con tanda extendida, es decir, que el niño sigue en el aula, sigue en la escuela en horas de la tarde. Eso probablemente ha sido uno de los mayores éxitos del gobierno, pero como dije hace un momento, el Pacto por la Educación era la discusión del uso de unos recursos. En el caso de los otros 2 pactos, el Pacto Eléctrico y el Pacto Fiscal, probablemente la cosa es un poco más compleja, porque cualquier decisión que se tome, cualquier acuerdo que se llegue, va a afectar los intereses de grupos importantes del país, de la sociedad. Entonces, en el pacto fiscal, eso va a implicar aumentar los impuestos, aunque se habla y debe conseguirse también una racionalización del gasto, pero está pendiente el tema de aumentar los impuestos porque la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo establece que en el año 2016 la presión tributaria, es decir, la relación entre recaudación del gobierno y Producto Nacional, Producto Interno Bruto, debe ser de 16%. Actualmente esa presión tributaria está por debajo del 14%. Eso implica que el gobierno tendría que aumentar sus ingresos que recibe del público, de los consumidores, de los empresarios, de todo el pueblo, y eso implicaría necesariamente un aumento de los impuestos. Entonces la discusión de ese pacto fiscal está pendiente y nosotros hemos querido conversar en el día de hoy sobre eso a propósito de un artículo que salió en el periódico Hoy, de fecha 2 de septiembre, bajo la firma de la licenciada Germania Montaz, quien fue subdirectora de Impuestos Internos durante los 8 años del gobierno del presidente Fernández y que en ocasiones fue también la directora en funciones por la ausencia del titular, el licenciado Juan Hernández. Ella plantea en ese artículo una serie de
de temas que nosotros queremos comentar con ustedes en el día de hoy, en la tarde de hoy. Sí, el tema, como usted ha dicho, ingeniero, sobre los tres pactos, ingeniero, el pacto por la educación, el pacto eléctrico y el pacto fiscal, pero para cumplir con el pacto de educación, igual que el que sería el eléctrico, el Estado necesita más dinero, por lo que quiere decir que uno de los pactos más importantes es el pacto fiscal. Y además de que nuestra Constitución del 2010 le da le cambia la esencia al Estado y lo convierte en un Estado social, donde la Constitución obliga a que el Estado cumpla con muchos requisitos, tanto de educación, salud, viviendas, y para eso necesita recursos, por lo cual el pacto fiscal, o sea, aumentar la presión tributaria es una necesidad del Estado. Para hablar del pacto fiscal, creo que lo primero es analizar cuál es la estructura del sistema tributario dominicano y cuál es la relación histórica que hemos tenido entre los ingresos tributarios y el Producto Interno Bruto, porque esa cifra que aparece como una meta en la Estrategia Nacional de Desarrollo de lograr una presión tributaria de 16%, eso significa que por cada peso de Producto Interno Bruto, 16 centavos deben ser impuestos. El gobierno debe cobrar 16 centavos de impuestos por cada peso de Producto Interno Bruto. Ese cociente que da 16% depende de dos factores. Primero, de las recaudaciones, que son fácilmente calculables porque se refiere a los ingresos que entran al Estado mediante diferentes fuentes. Y el otro factor es el Producto Interno Bruto, que normalmente es un número estimado. No hay una manera exacta de calcular cuál es el Producto Interno Bruto. Se basa en algunas cifras reales, pero otras cifras son estimadas. Y dependiendo de la metodología que se utilice, ese número puede variar. Pero en el caso específico del pacto fiscal, lo más importante es cuál es la estructura del sistema impositivo nuestro. Porque una de las características lamentables, probablemente de la que se ha abusado mucho, es que no hay una distribución equitativa de los impuestos. Hay sectores que pagan más, sectores que pagan menos y sectores que sencillamente no pagan. Entonces, la búsqueda de un aumento de la presión tributaria para alcanzar esa meta de 16% tiene que implicar necesariamente una redistribución de la carga, hacer que todos los sectores paguen y que el pago de cada sector sea de alguna manera esté relacionado con el producto, con su contribución al Producto Interno Bruto. Actualmente esa carga no está equilibrada y hay algunos sectores que pagan mucho más que su contribución al Producto Interno Bruto y otros que pagan mucho menos. Eso se debe básicamente a una serie de incentivos, de exoneraciones que existen en el sistema tributario nuestro. Ese problema se había resuelto en principio en el año 1992 con el Código Tributario porque se eliminaron todas las exenciones. Por eso el gobierno de... Continuando con nuestro tema, ingeniero, realmente para poder elevar la presión fiscal, creo que hay que eliminar las exenciones. Y si algo, el Estado, por ejemplo, puede también, para que el país pueda avanzar y si quieren realmente ayudar al sector productivo, si van a reducir los aranceles debe ser para todos. O sea, realmente las exenciones
que existan deben ser para todos, no pueden ser sectorizadas. Lo otro es, en cuanto a la presión fiscal, habría que buscar a qué sector van a aumentar los impuestos, o sea, la carga fiscal, porque según estuve leyendo el artículo que escribió la licenciada Germania, realmente la gran cantidad que paga impuestos es el sector comercial. Y vi, por ejemplo, el sector comunicación ingeniero con un 6%, lo vi como muy bajo. Bueno, en adición al tema de la distribución entre los sectores, otro elemento que deberíamos tomar en cuenta, que es un dato histórico, es el tema de la continuidad, de la estabilidad. Lamentablemente, aquí se han hecho una serie de reformas fiscales parciales, no ha sido ninguna reforma integral, que han servido básicamente para manejar una coyuntura, un problema determinado de la coyuntura. Y cada cierto tiempo se produce una reforma que contribuya a conseguir los ingresos para tapar un hueco. En realidad esa ha sido la lógica de nuestras últimas reformas. Desde esa reforma del año 1992, que se hicieron dos grandes cambios en el sistema impositivo, que fue cambiar el arancel de aduanas y cambiar el código tributario. Esos fueron cambios estructurales. Después de eso han sido cambios parciales que simplemente han servido para resolver un problema de coyuntura, pero han creado una serie de distorsiones que deben corregirse haciendo una reforma en términos un poco más amplios. Después de eso, de esa reforma estructural que se hizo al principio de la década del 90, ha habido una serie de cambios parciales. En un momento ha habido una reforma para crear nuevas figuras impositivas. Por ejemplo, se creó en una ocasión el impuesto de 1.5 de las ventas, que se eliminó, pero todavía ha quedado un residuo porque el cálculo del anticipo se hace basado en eso, basado en el 1.5 de las ventas. Se creó también el impuesto sobre los activos, que está vigente y hace que las empresas que tienen pérdida tengan que pagar un impuesto sobre los activos. Se creó la ley de hidrocarburos, que fue en el año 2000, que establece el impuesto a los combustibles y derivados del petróleo. También se ha ido aumentando el ITEVIS. El ITEVIS era el 8%, y luego se aumentó en el año 2000, se aumentó al 12%, luego siguió aumentándose al 16% y ya está en el 18%. O sea, el ITEVIS ha sido el impuesto que ha recibido más cambios siempre al alza. En ningún momento se ha pensado en reducir el ITEVIS como una forma de hacerlo más universal y más equitativo y más fácil de cobrar. La discusión de la tasa del ITEVIS y del alcance del ITEVIS debería ser un elemento básico en esa discusión del pacto fiscal. Y algo que está relacionado con eso y que no debe perderse de vista, que es el tema de la seguridad social. La ley de seguridad social implicó un aumento, para la empresa implicó un aumento de los impuestos, porque es un impuesto que se paga sobre la mano de obra y que no existía antes. Es una carga también importante y que muchas empresas pequeñas no se formalizan, probablemente por eso, porque una empresa pequeña no puede pagar ese impuesto sobre la mano de obra tan alto. Ese es un tema que también debería estar en la mesa de discusión. O sea, no solamente el arancel, el impuesto sobre la renta, el impuesto sobre propiedades, el impuesto a los combustibles, también debería estar sobre la mesa el tema de la seguridad social. Sí, realmente
es una presión extra que está recibiendo la empresa. O sea, todos esos elementos deben ser parte de la discusión del pacto fiscal. Claro. Pero obviamente el gobierno tiene que tener un plan, formular un plan y proponer ese plan al sector privado, al sector que va a pagar los impuestos. Claro. Perdón, ingeniero, cuando usted estaba hablando sobre la continuidad que hay que darle, estaba a veces un sector o el Estado, por estar de acuerdo con ello, pues somete o lo hace el Congreso una ley de incentivos, pero se olvidan realmente que el Estado necesita cada vez más dinero para enfrentar los retos. Entonces, ese es porque si analizamos todas las leyes de incentivos, se han ido sometiendo al Congreso paulatinamente y lo que van haciendo es que cada vez, por eso tenemos tantas leyes de incentivo. En esta misma semana estuve leyendo en el periódico que hay unas instituciones de seguridad privada que estaban pidiéndole al Estado incentivos, pero me imagino que le exoneraciones en sus, tal vez en las armas, no sé en qué otras cosas, pero los incentivos hay que pararlos. Lo que pasa es que todos tenemos el mismo derecho, cada sector tiene el mismo derecho, y si un sector tiene incentivo, el otro entiende que también él se lo merece. Por eso es que hay tantos incentivos cada vez. Sí, por eso le dije que deben ser para todos iguales. Pero la continuidad es muy importante, Sí. porque el gobierno es que tiene más informaciones y es que debe formular un plan que vaya a estar vigente por un periodo de tiempo, tal como por ejemplo el plan del Pacto por la Educación, que va a estar vigente por varios años, Claro. de manera tal que el gobierno pueda formular un plan y formular una política fiscal que vaya a estar vigente, digamos que por los próximos 10 años, de manera tal que una empresa pueda establecerse y saber a qué se atiene en los próximos años. No pueden haber cambios con tanta frecuencia en los impuestos, porque le es difícil a una empresa planear sus operaciones si va a tener un cambio cada 2 años. Aquí tenemos una reforma cada 2 años prácticamente. Entonces debe haber esa continuidad de manera tal que el empresariado, los inversionistas puedan hacer valga la redundancia, sus inversiones, montar su negocio y tener un plan para el desarrollo de su empresa en un plazo relativamente razonable. Entonces es importante que haya esa continuidad y eso implica sentarse, recoger las opiniones de los diferentes grupos y el gobierno formular un plan integral que someta a la consideración de todos y que se convierta en una ley del Congreso Nacional que tenga vigencia por un periodo de tiempo largo, de manera tal que se pueda saber cada contribuyente a qué se abstiene. Claro, y realmente, ingeniero, vamos a suponer que volvamos a tener una reforma fiscal como en el 92. Se quitan todas las exenciones. Realmente cuando son reglas claras para todo, simple y llanamente usted sabe para dónde va, porque como usted bien le dijo, cada vez que el Estado necesita dinero, o sea, cuando se va a elaborar el presupuesto, ley de ingresos y gastos públicos, pues automáticamente el gobierno sí trata de cubrir ese déficit con impuestos. Y por eso cada 2 años, siempre tenemos una reforma. Y no es una reforma fiscal, realmente es un parche a lo que es la ley impositiva del gobierno. Hay algo que nos ha ayudado a nosotros mucho, al país, al gobierno, al Estado, a la sociedad, es que cada vez ha aparecido un chapulín colorado, o sea, ha aparecido una coyuntura donde el gobierno tenía ingresos extraordinarios de ganancia de capital. Apareció eso cuando vendieron la Telefónica, apareció cuando vendieron la cervecería, cuando vendió Brugal. Ahora se dio una coyuntura el año pasado que fue el contrato con la Barrick, que también trajo
recursos adicionales. Pero eso no se puede hacer planes pensando en eso. Tiene que haber un sistema básico, impositivo, que garantice un flujo normal de ingresos al Estado para cumplir con sus obligaciones sin que eso implique una presión excesiva sobre los sectores productivos y sobre la población en general. Claro, claro. El sector que más produce o el que más paga no se puede presionar tanto porque va a llegar un momento en que va a colapsar. Había un merengue que decía que no se puede apretar mucho la tuerca, ingeniero. Amigos televidentes, muchas gracias por estar con nosotros. Le invitamos la próxima semana a una entrega más de La Opinión de la UNE.